Aquí se trata de una mujer de 72 años de edad. Es hipertensa y fibrilación auricular sin anticoagulación. ¿Ya? Entonces ya ustedes ya están imaginando el mecanismo. Acude por inicio súbito, tiempo de evolución súbito. Desviación de la mirada hacia la izquierda. Hemiplegia derecha. Hemianopsia homónima derecha y tiene afasia global. Dato clave. TA de 160-90, cardíaca en 110 irregular, compatible con la fibrilación auricular, un ritmo irregularmente irregular, piensa en NFA. Y la exploración neurológica, pues tiene total, o sea, no tiene paresia, tiene plejía. Fuerza 0 de 5 en hemicuerpo derecho, es decir, tiene una hemiplegia derecha. Tiene los reflejos de estiramiento muscular aumentados, tiene un Babinski derecho, la glucosa está en 138 y aquí vienen los datos que venían en el algoritmo. Tengo que buscar cómo están las plaquetas, cómo está el INR que no está arriba de 1,7 ni para contraindicar con trombolisis. Y la TAC sin datos de sangrado. Y ahí viene la escala que ustedes ya saben que es para tomografía, que se llama ASPEC, 6 puntos. Ahora la pregunta, de acuerdo al cuadro clínico, es que ustedes me tienen que decir cuál es la arteria más probablemente afectada. Y esto también es muy relevante para este tema. ¿Es la cerebral media izquierda? ¿Es la cerebral anterior izquierda? ¿Es la posterior izquierda? ¿O es la basilar? ¿Ok? Voy a lanzar la pregunta. Esta es una gran pregunta. Ok, finalizamos votación. Es una pregunta bastante importante y que por fortuna la mayoría contestó correctamente. ¿Cuál es el dato clínico que más orienta a que la afección es a la circulación extensa, anterior extensa? ¿La hemianopsia, homónima aislada, el déficit motor predominantemente en extremidad inferior, la alteración de la conciencia súbita o la fascia global con la hemiplegia proporcional? Pueden contestar. Muy bien. Finalizamos votación y pasamos a la tercera pregunta. Aquí 57% de respuestas correctas. Con un aspecto de 6 puntos y un tiempo de evolución de menos de 6 horas, ¿qué estrategia sería la más adecuada? Noten cómo aquí ya extendemos el tiempo. Iniciar antiagregación dual, aspirina, clopidogrel, valorar trombectomía mecánica, iniciar anticoagulación intravenosa temprana o manejo médico conservador exclusivamente. Listo, pueden contestar. Está muy buena esta pregunta. Ok, finalizamos votación y vamos a retroalimentarnos. Vean cómo vimos hace un ratito, en el caso previo, un caso de un EB6 isquémico por aterotrombosis. Ahorita estamos viendo un EB6 isquémico cardioembólico. ¿Por qué? Porque tiene FA, porque el cuadro es una afección muy extensa de la circulación, eh, con hemiplegia del lado derecho y además afasia global. Entonces, pues esto habla de que es la cerebral media la involucrada. ¿Qué datos tienen importantes aquí? La desviación de la mirada hacia la izquierda, pues es como si te dijera dónde está el problema. En el cuadro isquémico, en este paciente, el tener la desviación de la mirada hacia el lado izquierdo, al final esto es un dato clave para pensar
en un evento vascular cerebral ipsilateral o hacia el lado con donde se mira, ¿ok? Y del lado contralateral tengo hemiplegia y tengo afasia global, ¿ok? Entonces, ¿por qué pienso en cuadros vasculares? Y aquí viene otra vez cuando siempre les decimos, analicen los casos desde la perspectiva de quién es el paciente, cuánto tiempo de evolución tiene y por qué viene. Igual esta mujer era una mujer de alto riesgo cardiovascular, pero no solo tenía alto riesgo cardiovascular porque era hipertensa y por la edad, sino que tenía una FA, tiene FA y además no estaba anticoagulada, ¿ok? Inicio súbito. En este paciente, si incluso viniera con anticoagulante, podría tener un evento vascular cerebral isquémico, pero siempre tenemos que descartar una hemorragia porque pues, si además toma anticoagulante y tiene un déficit tan abrupto, pues tenemos que hacer la TAC simple para descartar la hemorragia. Vean, aquí voy a recalcar algunos datos importantes, como los datos claves que te hacen pensar en cada uno de los datos o la arteria afectada de acuerdo a el tipo de déficit neurológico. Y cuando, así como ustedes interpretan un electro y dicen, afecta D2, D3 y ABF, es cara inferior, dices, afecta de B1 a B6, es la anterior extenso, y si me dices D1, ABL, B5 y B6, es la circunfleja, así tienen que saber igual aquí. Si lo que predomina son dos, tres características, tú dices, lo más probable es que sea la cerebral media. Lo más probable aquí es que sea de la circulación posterior. Y ahorita vamos a recalcar los datos. Entonces vean aquí, recuerden el polígono de Willis, que tanto dolor de cabeza le dio en los primeros años de la carrera, estoy seguro de eso. Y vean, por ejemplo, cerebrales anteriores, comunicante anterior, propiamente la carótida, la cerebral media, las cerebrales posteriores que están acá, estas que están aquí como P1, P2, cerebrales posteriores y las comunicantes, la comunicante anterior aquí y la comunicante posterior acá, ¿ok? Entonces ahí tenemos nuestro polígono de Willis. Tenemos a la basilar y las vertebrales. De hecho, yo les decía hace un rato, cuando se diseca la vertebral o se diseca las carótidas, piensen siempre en una mujer joven que tiene un cuadro de dolor, déficit neurológico, pero además el antecedente de cervicalgia, por ejemplo. Ok, ¿qué pensar? Y aquí esta tabla la van a tener, se las vamos a enviar. Pero vean, cuando el problema es a nivel oftálmico, pues lo que predomina es la amaurosis fugax. Cuando el problema es en cerebral anterior, recuerden que este paciente puede tener reflejos primitivos, puede tener hemiplegia, sí lo puedo explicar, y confusión. Pero los reflejos primitivos, cuando me refiero a reflejos primitivos, son también conocidos como reflejos atávicos. Y los reflejos atávicos, pues hay varios, está el glabelar, la prensión mandibular, la prensión palmar, el mentoniano, que son los síntomas que hacemos en la exploración neurológica. Cuando el paciente tiene signo glabelar, Mearson, prensión mandibular, prensión palmar, son datos de reflejos primitivos. ¿Se acuerdan de los niños cómo cuando les agarran la mano a un niño, un bebé, el niño cierra la mano? ¿Ok? Eso es un reflejo normal, es un reflejo primitivo, es un reflejo primitivo. Cuando al niño, por ejemplo, le pones el biberón, cierra la boca. ¿Ok? Cuando le tocas el mentón, abre la boca. O sea, entonces, esos son reflejos primitivos. Entonces, cuando prensión, uno es la prensión mandibular y otro es cuando yo le toco el mentón, abre la boca. También se llama búsqueda. ¿Ok? También puede ser un signo de primitivo. Todo eso habla de la circulación habla de que la afección está en la región frontal, son reflejos primitivos. Arteria cerebral media, vean cómo también hay hemiplegia, pero la hemiplegia de estos pacientes afecta predominantemente brazo y cara más que las piernas. Y aquí hay hemianopsia homónima y además hay afasia cuando afecta el hemisferio dominante. Es decir, aquí como este paciente, la mayoría de las personas en la población general, 90% aproximadamente, son diestros, ¿ok? Entonces, tengo un infarto izquierdo, pues me da propiamente afasia global. ¿Ok? Sí, cerebral posterior. En general, estos pacientes también pueden tener afasia, pero cuando hay afección a la circulación posterior, lo que tiende más a ocurrir propiamente es manifestaciones de tipo, sobre todo, de la basilar, etc., o de la circulación posterior, son alteraciones
visuales, por ejemplo. Estos pacientes, cuando hay afección de la cerebral posterior, también hay hemianopsia, ¿ok? Hay otros más raros, como el síndrome de Wallenberg, que esto ocurre cuando la afección está en las vertebrales. Y este síndrome de Wallenberg, que pues es más del neurólogo, honestamente es algo raro. El paciente puede tener síndrome de Horner, diplopia, disartria, entonces, pero esto es de la circulación posterior vertebrovascular, ¿va? Cerebeloso, que también es circulación posterior. Vean cómo estos pacientes pueden tener diplopia, nistagmo, ataxia. Y el lacunar, pues la verdad es que hay síndromes lacunares específicos. Hay un síndrome que se llama síndrome de disartria mano torpe, está el sensitivo puro, que sería la hemianestesia pura o sensitivo puro, el motor puro, que es la hemiplegia pura. Y ustedes, si ustedes buscan, van a ver que se llaman síndromes lacunares. Ahí, si no mal recuerdo, son 6 síndromes lacunares específicamente, pero los más comunes está este de disartria mano torpe, hemiplegia pura y hemianestesia pura. Esto, ojo, es muy complejo. Esto es muy complejo, inclusive para los neurólogos. Hay altas especialidades en neurología vascular. Entonces, aquí lo importante para mí es que ustedes tengan claro cuándo voy a pensar en una arteria. Lo más común es cuando sea una cardioembólico va a ser la cerebral media. Y el paciente va a tener hemiplegia, va a tener hemianopsia homónima y además afasia si es el hemisferio dominante el que está involucrado. ¿Ok? Bueno, entonces, datos para mantener y repasar. Y de aquí, vean nada más, ojo, no se tienen que aprender los porcentajes, nada más quiero que vean la importancia. Cuando afecta la mesentérica, perdón, la cerebral media, vean aquí, el mecanismo predominantemente es de tipo cardioembólico. ¿Ya vieron? Eso es lo que quiero que ustedes recuerden. Cuando el problema es predominantemente de tipo cerebral media, siempre comúnmente piensen problemas de carácter cardioembólico, ¿ok? Cuando el problema involucre carótidas propiamente, vean por ejemplo aquí están las carótidas, aquí lo más común, voy a ponerle el color azul, cuando el problema carótida interna, vean cómo estos mecanismos son predominantemente aterotrombóticos, ¿ok? Aterotrombóticos. La basilar, las vertebrales son predominantemente aterotrombóticos, ¿ok? Igual por acá. Entonces, fines prácticos. Cerebral media, piensa en algo cardioembólico. Y cuando ocurra en cualquier otro lugar, piensa en un mecanismo aterotrombótico, ¿ok? A ver. Ok, y aquí vienen otros puntos. No, les prometo que no les voy a poner a que se aprendan esto en este momento, pero ¿se acuerdan cuáles eran las de tamizaje? Las escalas de tamizaje FAST y Cincinnati. De hecho, el algoritmo de práctica clínica te dice que el primero que vas a aplicar es la escala de Cincinnati. ¿Ok? Aquí está la escala de Cincinnati. Vean cómo en realidad, cuando tú tienes, ¿cómo interpretar esto? Cuando tienes al menos un punto, tienes que pensar en EBC. ¿A qué se refiere esto? Le pides, por ejemplo, al paciente, levante las manos, los brazos, mantenga, y resulta que de repente se le cae el brazo, ese ya tiene un punto. Ese paciente pasó la prueba de tamizaje, pásalo in situ en los primeros 25 minutos a hacerle una tomografía, descartarle hemorragia, avísale al neurólogo, vete preparando todo, checa que no tenga criterios de exclusión, BH, tiempos de coagulación, contrólale la TA por debajo de 185, 110 y mételo a trombolizar si entró en las primeras 3 horas. ¿Ok? Y la otra escala es la escala de FAST, que de hecho, pues en la escala de FAST, fast, de rápido, implica cómo está la cara, cómo está la extremidad, si habla y el tiempo de evolución. ¿Ok? Entonces, igual ahí tú puedes hacer algo tan sencillo como decirle, sonría. Y si hay asimetría facial, esto de entrada dices, oye, este paciente puede tener un EBC agudo. Y ahí vamos a hacer, de hecho, hoy vamos a repasar un caso, una parálisis, donde tenemos que decir si es una parálisis central o una parálisis periférica. Porque el paciente puede tener asimetría facial por una parálisis facial periférica, no central. ¿Ok? Que eleve los brazos. Noten cómo parece mucho este mecanismo de aquí. Déjenme poner otra forma mejor de resaltar.
pedirle que eleve los brazos. Esto es muy parecido a lo que evalúa la otra escala. Entonces, en realidad, lo que ustedes tienen que saber es, difícilmente te van a preguntar cada uno de qué evalúa cada cosa, pero lo que sí tienes que saber es que si un paciente tiene asimetría facial, tiene disartria, es decir, no puede repetir una frase como yo no voy si tú no llegas temprano, o perro viejo no aprende trucos nuevos, y tiene problemas para articular esa frase, y dices, oye, hay que pensar en un EBC in situ, ¿ok? Y la escala de Lena Yage, que vean todo lo que involucra, en realidad, ¿para qué era? Díganme en el chat, ¿para qué decíamos que era la escala de Lena Yage? ¿Qué evalúa? Gravedad. Perfecto. Y la de Aspect es una escala de tomografía, exactamente. Ok, entonces, listo. Otra vez, el lado izquierdo ya lo conocen, el lado derecho nos vamos a ir a repasar rápidamente. En este escenario, vean si el paciente tiene un evento vascular cerebral isquémico, los criterios de exclusión para las primeras 3 horas y los criterios de exclusión de 3 a 4.5 horas. Ahí, para la mayoría de los casos, vamos a utilizar 3 horas como ventana, ¿ok? Pero pueden haber escenarios donde yo puedo utilizar hasta 4.5 horas siempre y cuando llegue, son casos muy seleccionados. Ahí les va. Primero, resulta que el paciente llegó en las primeras 3 horas. Ese es el primer elemento. Llegó en las primeras 3 horas y no tiene EBC, no tiene datos de hemorragia, tiene plaquetas de más de 100,000, tiene INR por debajo de 1,7, tiene la TA por debajo de 185, 110. El paciente no tiene hipoglucemia, no está sangrando en activo y entonces dices, perfecto, ¿sabes qué? ¿Este paciente es candidato a trombolisis? Sí, aquí está, porque no tiene ningún criterio de exclusión, ¿ok? Ojo, pero llegó a las 4 horas, entonces tengo que, además de saber que no tiene ninguno de estos, tengo que analizar que el paciente tenga un EBC muy grave, es decir, un NIH muy alto de 25 puntos, eh, perdón, menos de 25 puntos, porque si tuviera más de 25 sería contraindicación. Entonces, si el paciente llegó entre 3 y 4.5 horas, tiene que tener un NIH de menos de 25 puntos. No debe ser más de 80 años. El paciente tampoco debe estar tomando anticoagulantes y además no debe de tener evento vascular cerebral previo, ¿ok? Ni historia de diabetes. Entonces, noten cómo son casos sumamente seleccionados. Entonces, si el paciente llegó en ventana, ya sea para 3 horas, la mayoría de los casos, o hasta 4.5 horas, porque es un paciente joven con un EBC no grave por debajo de 25 NIH, no viene tomando anticoagulantes, entonces puedes considerar hasta 4.5 horas. Si te preguntaran qué tratamiento antihipertensivo elegirías para controlar y llevar al paciente a tener una TA por debajo de 185 o 110, puede ser la betalol, puede ser nicardipina. ¿Ok? Si lo controlas, si lo logras ya controlar, entonces trombolízalo. Pero si persiste hipertenso a pesar de que estás con fármacos antihipertensivos, pues no lo vas a trombolizar por el alto riesgo de transformación hemorrágica. ¿Ok? ¿Con qué fármaco vas a trombolizar si el paciente está por debajo de 185, 110? Con Alteplase. 0,9 por kilo, 9.9 por kilo, máximo 90 miligramos de Alteplas. ¿Dudas con esto? ¿Hay dudas? Tomo unos segundos aquí para saber si hay algún dato, alguna pregunta puntual. Bueno, parece que no. Y si nosotros ya habíamos llegado acá, dices, ¿cuál era la arteria cerebral más comúnmente o probablemente más con mayor riesgo de estar involucrada? Sería en este escenario definitivamente la arteria cerebral media que contestó el 80% del grupo. ¿Ok? Entonces, esto ya saben, la fascia global, la hemianopsia homónima y además la hemiplegia derecha completa, pues habla de que es un mecanismo de grandes vasos por causa cardioembólica. Dijimos que cuando es la cerebral media, apuéstale que es algo de un mecanismo cardioembólico. La siguiente era, ahí ya no salieron tan bien, y cuál era el dato clínico que más orientaba que tenía una afección extensa. Y en este escenario era la afasia global con hemiplegia proporcional. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la afasia global? Porque esto sugiere
que no solo tengo afección pues franca de todo el hemisferio dominante, el dominante, el izquierdo en este escenario, sino que además, pues seguramente también tengo reperfusión en la circulación anterior, ¿ok? Por eso la hemiplegia franca proporcional. Em, si fuera solamente predominantemente el déficit motor, como en la opción B, esto me orientaría más a la cerebral anterior. Si afectara más el estado de conciencia, por ejemplo, el estado de alerta, pues esto me orientaría un poco más a la circulación posterior, ¿ok? Y la hemianopsia homónima aislada, pues en realidad es muy sugestiva de que sea algo más de la cerebral posterior o de la circulación también posterior, eh, pero son datos que yo les puse ahorita en la tabla para que tengan en mente. Si el paciente está con afasia global y con hemiplegia, eh, lo más probable, y si además tiene FA, piensen en el mecanismo cardioembólico. ¿Ok? Respuesta correcta era la afasia global con hemiplegia proporcional, lo que te hacía pensar que era una afección extensa. Y en este paciente, en la opción número 3, que veamos cómo contestaron, dice, miren cómo estuvo de dividida en este escenario, y quiero ir por la más común. Iniciar anticoagulación intravenosa temprana. ¿Qué opinan de darle anticoagulante en este momento? ¿Qué pasaría o cuál sería el riesgo en este momento si yo le doy anticoagulante? El riesgo de transformación hemorrágica, definitivamente. ¿Ok? Ahora, este paciente, si ustedes ven con detalle que esto puede ser un caso que así puede venir en el examen nacional, te dice que acude por inicio súbito, con hemiplegia derecha, con desviación de la mirada hacia el lado izquierdo, afasia global, pero ahí lo importante también es importante que ustedes vean que si el paciente no tiene sangrado, el anticoagulante no lo van a iniciar de manera inmediata. Porque si ustedes inician el anticoagulante de manera inmediata, aun cuando sea cardioembólico, puedes aumentar el riesgo de transformación hemorrágica. Está contraindicado en la fase aguda, al menos en las primeras 48 72 horas. ¿Va? Y esto fue una de las respuestas más comunes, 34%. Entonces, mensaje clave, apúntenlo, no anticoagulante de manera inmediata en un evento isquémico cardioembólico. ¿Ok? Segundo, si es cardioembólico, ¿qué opinan de la antiagregación plaquetaria? Porque en el caso previo que analizábamos, donde el mecanismo era aterotrombótico, pues el antiagregante plaquetario es parte muy importante del manejo. ¿Ok? El manejo aquí, ojo, el manejo aquí, hasta 6 horas, porque ahí, noten cómo pusimos 3, 4.5 y 6 horas. Hasta 6 horas en un paciente puede ser considerado para trombectomía mecánica, ¿ok? Esto es importante porque la trombectomía mecánica es un procedimiento endovascular, lo hacen los neurólogos intervencionistas o los neurocirujanos intervencionistas, entran con un catéter, tumban el émbolo, lo rompen y el paciente mejora. Y ahí es donde el paciente debe tener, primero, importante, claro, que este paciente debe tener puede ser hasta dentro de las primeras 6 horas y además tiene que tener un aspecto de 6 o más puntos. ¿Quedó claro? 6 o más puntos y menos de 6 horas de tiempo de evolución. Se abre todavía otra opción terapéutica que sería la trombectomía mecánica, que contestó un 28% del grupo. ¿Ya? Vean cómo aquí también, y recalco una vez más estos datos que parezco disco rayado, pero vean que la glucosa no era contraindicación para trombolizar. El INR tampoco tenía menos de unos 7. 2 tampoco tenía sangrado. ¿Ok? Entonces, todos estos son datos que este paciente, si llega en las primeras 3 horas, lo trombolizo. ¿Ok? Lo trombolizo. Y en las primeras 4.5 horas, si es menos de 80 años, si no es diabético, si no toma anticoagulantes, si este paciente si hubiese llegado hasta las 4.5 horas, incluso también lo trombolizo porque no es diabético, no tiene más de 80 años, tendríamos que calcular el NIH que fuera menos de 25 puntos
para poder dar terapia trombolítica hasta 4.5 horas. Pero la trombectomía mecánica la van a considerar en pacientes que tienen aspect de 6 puntos al menos y un tiempo de evolución de 6 horas o menos. Bueno, menos de 6 horas. Ok, esta última pregunta estuvo más ruda, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí están aprendiendo o no?